Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos al Señor por este privilegio que nos concede de reencontrarnos de manera virtual para escudriñar esta carta de Juan. Si recuerdan, la semana anterior pudimos acceder al capítulo número 3, si bien este tema de capítulos y versículos es un añadido humano para un mayor orden, para un acceso más sencillo de nuestra parte, pero la palabra de Dios es una y continúa la enseñanza de Juan fluyendo con naturalidad. Estuvimos viendo una verdad gloriosa, la cual es que a los que creemos en el nombre de Jesucristo, el Padre nos ha adoptado como sus hijos. Y eso lo ha hecho por amor. Nos ha amado y este amor es pleno, es un amor que sacia, que llena y que le da real sentido a la vida de nosotros las criaturas que estábamos en corrupción, en esclavitud, en tinieblas y que ahora disfrutamos de un Padre, el Padre perfecto. Incluso si nos tocase estar aislados familiarmente, abandonados, tenemos un Padre celestial que nos ama. Un Padre, cuando hablamos de Padre, hablamos de un protector, de un proveedor, de alguien cercano y alguien que no abandona. Recuerden, las personas somos inestables, muchas veces nos abandonamos unos a otros. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por eso podemos decir con confianza, el Señor es nuestro ayudador. No tenemos temor de lo que nos pueda suceder de parte del hombre. En este amor debemos de regocijarnos. En este amor debemos de ¿qué? Tener esperanza. ¿Qué esperanza? Contemplarle, verle cara a cara, conocer cómo hemos sido conocidos y disfrutar de un estado de gloria. Esta promesa de que seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Lo estamos siendo en el presente en cuanto al carácter, pero también la promesa del Evangelio es darnos un cuerpo similar o semejante al cuerpo que Cristo tuvo en su resurrección. Una realidad para heredar el reino sin corrupción, sin debilidad, una realidad de poder, de vida eterna, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Estuvimos aprendiendo que si nuestra esperanza es conocer al Señor cara a cara, así como Él es limpio, puro, así nosotros ahora nos vamos purificando. Siendo purificados de una vez y para siempre en cuanto al estado de nuestra alma por la obra de Cristo, ahora nosotros por la obediencia a la verdad nos vamos limpiando de la corrupción del mundo. Cuando pensamos algo malo, cuando decimos algo malo o hacemos algo malo, confesamos al Padre nuestro pecado, lo reconocemos, no lo ocultamos, porque el que oculta no ha de prosperar, pero el que confiesa y aparta alcanza misericordia. Y somos honestos delante del Padre porque ¿qué? Queremos imitar a nuestro hermano mayor, al Señor Jesús, porque Él es puro. Con esta expectativa andamos, sabiendo que ¿qué? Que el pecado es quebrantar la ley de Dios. Y la infracción de la ley de Dios es una ofensa. No queremos que el pecado sea un estilo de vida, porque hemos sido liberados de la autoridad del pecado, porque Cristo se manifestó para ¿qué? Remover el pecado, nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, y en el pecado no hay. Él es sin pecado y vino a esta tierra y se encarnó en parte para remover, para quitar el pecado y la autoridad que el pecado estaba ejerciendo sobre nosotros, habiéndonos esclavizado. Cuando estamos en comunión con Él, con el Espíritu que Él nos dio y con el cual nos selló a creer el Evangelio, la práctica de pecado ya no es una realidad de nosotros y estaremos hablando de esto en esta oportunidad. Justo es el Señor y los que creen en el Señor empiezan a disfrutar de la práctica de esta justicia. Una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La invitación para aquel o aquella que lo desee es dar lectura a la palabra de Dios en la primer carta de Juan, siendo el capítulo número 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 15, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Muy bien. Volvemos al versículo número 8, pero lo vamos a releer. El que, haciendo, o sea, practicando el pecado del diablo es, porque desde el principio el diablo peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Muy bien, la semana anterior habíamos declarado que estamos leyendo 6, 7, 8 versículos por encuentro por un tema de tiempo, pero que la enseñanza de Juan es la misma. Culminamos el encuentro anterior aprendiendo de la justicia de Cristo. Él es justo, Él ama la justicia y aborrece la maldad, y los que son de Cristo, los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo, practican la justicia. Y ahora comienza el versículo 8 declarando algo que podríamos obtener de este versículo tan importante. 3 realidades a destacar. La primera concerniente a nosotros, las personas. ¿Cuál es? El que practica. Practicar estilo de vida, hábito de vida. Si resumimos la vida de esta persona, es lo que le describe. El que practica ¿qué? El pecado a alguien pertenece. Es que tiene la idea de pertenecer al diablo. ¿Quién es el diablo? El enemigo, el adversario de Dios y de nuestras almas. El que practica, el que tiene hábito de pecado, su vida tiene como estilo de vida el pecado, no importa qué testifique acerca de sí mismo, si cree en Dios o no, su práctica de vida evidencia a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Al diablo. Recuerda, Jesús lo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cristo Jesús vino a remover, a quitar el pecado de nuestra vida, la autoridad del pecado. Pero si nosotros estamos rendidos al pecado, si pasan nuestros días y en toda nuestra vida nosotros vivimos en pecado, o sea, quebrantando continuamente la ley de Dios, sin confesión, sin arrepentimiento, sin buscar la restauración a través de la fe en Cristo Jesús, vamos a estar evidenciando a quién correspondemos. Al diablo. Nuevamente dijimos, hay 2 padres. Todo ser humano tiene uno de 2 padres. Está Dios el Padre, aprendimos de eso, y hoy aprenderemos que está el Padre, ¿como quién? El enemigo, padre de personas. Tú dirás, no, yo soy del grupo neutral. No existe ese grupo en la Escritura. O somos de Dios creyendo en Jesucristo, o estamos en contra de Dios en negación, en rebelión, en ignorancia, confundidos. Aquí comienza este versículo enseñándonos que la práctica o el estilo de vida manifiesta a quién le correspondemos. Si el estilo de nuestra vida es el pecado, le correspondemos al diablo. Y esto no debería ser una sorpresa, porque Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña que ¿qué? La cizaña que manifestaba los hijos del diablo. Así como el trigo son los hijos de Dios, representa a lo que va a ser aquella cosecha de bendición para el reino, la cizaña representa ¿qué? Los hijos del diablo. Así que eso vemos. Mientras que hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Es más, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, a un adversario que se oponía al reino le dijo, oh hijo de Satanás, lleno de toda maldad. Fue una reprensión, una de las reprensiones más estrictas y duras de la Escritura, y que nos enseñan que hay hijos del enemigo. Pero
La obra de Cristo es redimirnos, rescatarnos, liberarnos, pero tenemos que creer en esa obra. Para eso estamos aprendiendo todo esto. Es muy importante. No debemos de engañarnos en pensar que yo no soy ni hijo de Dios, pero tampoco del diablo. Yo soy la autoridad de mi propia vida. No existe tal realidad. Si no somos hijos de Dios, somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, el diablo está influenciando nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo segundo que aprendemos en versículo 8? Concerniente a este enemigo. Mira lo que dice el versículo 8 en su segunda porción. Dice, del diablo es porque, asigna razón, desde el principio el diablo peca. Hay una relación entre el pecado y el diablo. ¿Por qué? Porque él en el inicio lo practicó. La Escritura nos enseña en el libro de Génesis de el engaño del diablo presentado como una serpiente, esta serpiente antigua, pero el libro de Isaías en el capítulo número 14 parece presentarnos a este adversario en una etapa anterior, como aquel querubín protector que ¿qué hizo? Rechazó su ministerio con el anhelo de exaltarse y poner un trono a la altura del de Dios. No aceptar su función como criatura, sino que asemejarse al Creador. ¿Y qué dice la Escritura en esta representación de este rey de Babilonia que parece ser una expresión del adversario? Que Dios le desterró, le rechazó, le menospreció por su pecado original de exaltación, de soberbia, de querer ocupar un lugar que no se le dio. Incluso antes del huerto, el adversario ya había pecado y es un instrumento de arrastrar tras sí a una tercer parte del ejército del cielo en rebelión, a aquellos que son conocidos como los ángeles caídos, aquellos principados, demonios que están involucrados en esta rebelión. Él peca desde el principio. Aprenderemos de él acerca de la mentira. La mentira proviene de él, mientras que la verdad proviene de Dios. Él está dedicado al mal. Por ende, los que viven en el mal, en el quebrantamiento de la ley de Dios, en el pecado, están asociados a él, lo sepan o no. No puede alguien declarar ser de Cristo, haber creído en Cristo y vivir una vida de tinieblas o de pecado. Ya aprendimos, amados, en la carta, aún pecamos, pero el pecado no es el estilo de vida del creyente. Cuando pecamos, confesamos, reconocemos, el Señor es bueno, nos limpia, nos perdona, pero el estilo de vida de un creyente no puede ser la práctica de pecado, contradice la palabra de Dios. Así que, ¿qué? Vimos lo primero a las personas. Los practicantes de pecado pertenecen al diablo. ¿Por qué razón? Porque hay una asociación entre el pecado y el diablo. ¿Cuál? Que el diablo peca desde el principio. Es su práctica, es su hábito de vida. Él está dedicado a hacer eso, a practicar el pecado. ¿Qué es lo tercero que aprendemos de este versículo 8? Esto, muy importante. En el versículo 8 dice, para esto, razón, para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Anteriormente vimos que para esto había venido Cristo, para remover nuestros pecados. Y ahora vemos que para esto apareció el Hijo de Dios. Y nuevamente, al igual que lo dijo en la instancia anterior Juan, lo vuelve a hacer ahora. Importante la gramática, está en voz pasiva la aparición de Jesucristo. ¿Qué significa? Cristo no vino de su propia idea. Cristo Jesús, Dios el Hijo, vino a cumplir la voluntad del Padre. El Padre le envió. Le envió el Padre ¿para qué? Para que destruyera las obras del diablo. Si Cristo vino para remover nuestros pecados o quitar nuestros pecados y ahora aprendemos que Cristo vino para destruir las obras del diablo, nuevamente hay un énfasis en que el pecado y el diablo están asociados, porque el diablo peca al principio. Cristo vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué aprendemos en el testimonio? Bueno, el diablo tentó a Cristo, nada pudo hacer para hacerle tropezar. Cristo le venció. ¿Qué aprendemos? Cuando Cristo declaró, Él nada tiene en mí, no tiene ninguna cosa para acusarme. El libro de Hebreos nos enseña que en el capítulo número 2, que Cristo fue participante de carne y sangre para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor estaban sujetos a servidumbre toda la vida. ¿Qué aprendemos hacia adelante?
que en el milenio el diablo va a ser apresado. Y posterior al milenio, luego que sea liberado por breve tiempo, el diablo va a ser arrojado al lago de fuego. ¿Qué aprendemos? Cristo destruye al diablo y sus obras. El diablo en su pecado no ha de llevar obras a la gloria eterna. A diferencia de los creyentes, ¿qué dice la Escritura para los creyentes que rindieron su vida hasta la muerte? Sus obras le acompañan. ¿Qué significa? No fue en vano su vida. Creyeron al Señor y la gloria les aguarda. El diablo no tiene gloria aguardándole. Su fin es de corrupción. El Señor le ha destruido. ¿Qué puedes aprender tú de esto? La vida de pecado te va a destruir. La vida en el Hijo es gloria eterna. Para ello hay que creer en el Hijo. El pecado, que es el diablo, quien peca del principio y quien nos ofrece pecado, que a nuestra carne le agrada, el diablo no tiene expectativa de gloria eterna. Va a perdición, ya está garantizado. Cristo lo destruyó y todos los que sean del diablo van a ser destruidos. La práctica del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el don de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús. No encuentras vida eterna en otro lugar. Porque el que oye mis palabras, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Solo en Cristo hay vida eterna y hay gloria eterna. En la práctica del pecado hay corrupción. El que ofrece el pecado, quien es el diablo, también va a corrupción. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién queda en la casa para siempre? El Hijo. ¿Y quién es esclavo? El que es gobernado por el pecado. Para ser libre del pecado hay que creer en el libertador, en el Hijo. Y una vez que uno es libre del pecado, el anhelo de su vida ya no es practicarlo el pecado. Anhela ser como Cristo. ¿Peca? Sí, seguimos pecando, pero no como estilo de vida. El anhelo y la vida se está conformando a la imagen del Hijo y va a llegar un momento, como aprendimos, que tendremos cuerpos de gloria, que ni siquiera lucha interna tendremos, ya no vamos a pecar más en la eternidad. Ahora estamos siendo transformados de gloria en gloria. Esto es lo que estamos aprendiendo en esta maravillosa enseñanza de Juan en el versículo número 8. Vamos a avanzar al versículo número 9, el cual dice así. Vamos al 9. Todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica, porque simiente de él, en él permanece y no puede pecar porque de Dios ha nacido. Todo el que ha nacido de Dios. Lo que aprendemos y destacamos inmediatamente en el versículo 9, Dios ha engendrado hijos. Ya lo aprendimos la semana anterior, lo reiteramos. Todos los que le recibieron, ¿a quién? A aquel por el cual el mundo fue hecho, o sea, Jesús el Cristo. Todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados los hijos de Dios. Jesús se lo declaró a un líder en la tradición hebrea llamado Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para ingresar al reino. Este nuevo nacimiento es a través del creer a la obra en Cristo y en su obra. Cuando creemos, nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu y pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Tenemos que simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro en su carta. Jacobo nos dice que nos hizo nacer de su voluntad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios engendra hijos. Dios creó a todo ser humano, pero Dios ha hecho nacer de nuevo a los que creen en su Hijo Jesucristo. Ahora, si hemos nacido de nuevo, si somos los hijos y las hijas de Dios, hay una realidad que se empieza a manifestar. Pecado no practicamos. Algo que no queremos hacer pasar por alto. La expresión del nacimiento está en una gramática griega de tiempo perfecto. El verbo está en un tiempo perfecto de voz pasiva. No queremos confundir a nadie, pero queremos destacar esto que es muy importante. Nacieron en el pasado, sigue ese nacimiento estando real en el presente y va a seguir estando como realidad en el futuro. ¿Qué significa? Alguien que nació de nuevo no puede desnacer. Si nació de nuevo,
nació para siempre. O sea que no hay posibilidad que pierda su nuevo nacimiento. No hay posibilidad que sea hijo y deje de ser hijo. Es maravilloso lo que está diciendo Juan. El que nace, nace para siempre y pasa a ser hijo siempre de Dios. No es que Dios una vez lo llama hijo y después ya no le llama hijo. Pero está en voz pasiva, ¿qué significa? No nació de su voluntad propia. Recuerda que no nacieron de carne y sangre ni de voluntad de varón. Ha sido la voluntad de Dios la que operó en hacerle una nueva criatura. Esto es la gracia de Dios para exaltación y gloria para Dios, no para que la gloria sea al individuo. Queríamos destacar eso porque es importante. Ahora sí, habiendo nacido de nuevo, ¿qué pasa? Dice esto el 9. Pecado no practica. Practica estilo de vida, que es la práctica de ¿qué? Del que es del diablo, como vimos en el 8. Pero pecado no practica, porque, aquí está la razón de por qué no practica el pecado, porque simiente de él, ¿simiente de quién? De Dios, la simiente incorruptible, simiente de él, permanece y no puede pecar porque Dios ha nacido. ¿Qué simiente tenemos incorruptible que permanece? El Espíritu Santo que nos fue dado, que fue dado a nuestros corazones por haber creído en Cristo, en el Evangelio. El Espíritu habita en nosotros, permanece en nosotros por la fe con el cual fuimos sellados, y el Espíritu nos asiste en esta nuestra debilidad para que no practiquemos el pecado. Nos guía a la verdad. Recuerda que dice Pablo que hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu. El Espíritu nos guía a la justicia de Dios y la carne quiere guiarnos a la corrupción. Con esa tentación que nos ofrece el adversario de afuera. El adversario ofrece tentaciones en el exterior, la carne en nuestro interior quiere que hagamos lo malo, pero el Espíritu nos guía a la justicia y ya no practicamos el pecado porque está la simiente incorruptible de Dios en nosotros, la cual permanece. Qué maravilla es tener la simiente incorruptible de Dios como un obsequio que no merecíamos, el cual obtuvimos por creer en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora ya el pecado no es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu habitando en nosotros. Maravilloso. Es una realidad del nuevo pacto. No era real en el pasado, en la antigüedad. Es una de los beneficios del nuevo pacto. Establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Ahora estamos aprendiendo de qué está hablando la Escritura, ¿verdad? Claro que son mejores promesas. Regocíjate, recíbelo con gratitud. No puede pecar porque de Dios ha nacido. Y nuevamente, tiempo perfecto, voz pasiva. Nacieron, sigue real en el presente y va a seguir en el futuro. El que nació, nació de una vez y para siempre. No puede alguien nacer y después de ser declarado que no había nacido. No. Ya es hijo de Dios y va a seguir siendo hijo de Dios por voluntad del Padre. Vamos al 10. Dice así, el versículo número 10. A través de esto, manifiestos, visibles, evidentes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo sigue? Así. Y dice, los hijos del diablo, todo el que no practicando justicia no es de Dios, y también el que no amando al hermano suyo. Muy importante. Lo primero que queremos destacar: hay dos grupos de seres humanos. Aquí declarado como hijos de Dios, como hijos del diablo. En otras porciones la Escritura lo enseña como trigo, como cizaña. En otras porciones lo enseña como ovejas, como cabritos. En otras porciones como luz, como tiniebla. Hay solo dos grupos, no hay múltiples, solo dos. Los hijos de Dios no debería sorprendernos. Uno, si conoce la Escritura, más o menos puede más o menos estar familiarizado con esa idea. Pero hay otro grupo que es el de los hijos del diablo. Es lo que está enseñando Juan. Existen los hijos del diablo. ¿Y cómo sabemos quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Va a ser evidente. Va a salir a luz. Aquí es lo que está diciendo Juan. Manifiestos. Visibles. Evidentes. Son adjetivos, palabras intercambiables. Manifiestos, visibles o evidentes se hacen los hijos del Dios y los hijos del diablo. ¿A través de qué, Juan? A través de la práctica de justicia y el amor al hermano. El que no practica la justicia no pertenece a Dios, no es hijo de Dios, por aplicación es hijo del diablo. Es importante destacar algo.
en esto de la práctica de justicia. La justicia en las Escrituras es un obsequio, es un galardón que comenzó otorgado de parte de Dios a su amigo Abraham. Abraham creyó a Dios, Dios se lo imputó por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Todo creyente en Jesucristo recibe justicia, no por obras de la ley, sino por la fe en el Hijo de Dios. La justicia es un obsequio. Al recibir esa justicia de una vez y para siempre y estar garantizada su salvación, el creyente empieza a practicar la justicia a través ¿de qué? De la verdad. Es muy importante. ¿Por qué? Es importante esta asociación. La justicia se recibe a través de la fe. ¿Y la fe viene como qué? Por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la suma de tu palabra, dice el Salmo, es la verdad. Entonces, si asociamos, cuando escuchamos la verdad y creemos en ella, obviamente, al escuchar la verdad recibimos fe. Fe es creer. Cuando creemos recibimos justicia, por ende vamos a empezar a poder practicar lo que Dios quiere. En contrapartida, en el otro grupo no hay verdad. ¿Por qué? Porque hay un padre, el de la mentira. Y el padre de mentira no está instruyendo a sus hijos a que practiquen la justicia, porque en él no hay verdad. El padre de justicia nos enseña la verdad para que practiquemos su justicia. ¿Cómo la practicamos? Habiendo sido justificados por la fe, habiendo nacido de nuevo. Empezamos a tener un hábito de vida similar al de Cristo. No que ya lo hayamos alcanzado, ni que ya seamos perfectos, como dice Pablo en Filipenses, pero tenemos esa expectativa. Cada día vivimos con el anhelo de obedecer los mandamientos de Dios. En cambio, el que no practica la justicia no fue justificado. ¿Y qué dice la Escritura aquí? No es de Dios. Es hijo del diablo. ¿Y qué más aprendemos? Y también al que no ama al hermano suyo. Un hijo de Dios ama a los que fueron engendrados por Dios. Un hijo del diablo no ama a los hijos de Dios. Es una diferencia clara. Y aquí también aprendemos algo. Hay una relación entre la ley de Dios y el amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La justicia está unida al amor, porque los que son de Dios practican la justicia y aman. Amando, practicamos la voluntad de Dios. No se puede declarar uno ser hijo de Dios menospreciando al hermano. Es inviable pensar en una realidad de una comunión con Dios plena fuera de el amor hacia los hermanos. Es inviable, no se puede llevar adelante. Dios dispuso que recibamos, hermanos, al ser engendrado por Él y nos amemos unos a los otros. Alguien dirá, bueno, pero momentáneamente le sucedió a Pablo y a Juan quedar aislados. Pablo preso, privado de libertad en ciertas prisiones, Juan siendo enviado a aquella isla de Patmos en donde recibió la revelación del libro final, el libro de las revelaciones. Claro, pero eso no fue un aislamiento voluntario. Por la palabra quedaron recluidos, relegados por un breve tiempo, pero no es esa idea humana de presente de aislarse del resto de las personas para estar en una supuesta tranquilidad. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos recibamos unos a los otros y nos amemos unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Si no amo a mis hermanos, no voy a poder practicar la justicia, no voy a agradar a Dios. Y si no amo a mis hermanos y no practico la justicia, manifiesto que no nací de nuevo, no fui justificado. Si no fui justificado, no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Aunque yo declare otra cosa. La evidencia de quién soy hijo se hace clara, manifiesta, valga la redundancia, con mi hábito de vida. Mis palabras pueden sonar adecuadas, mis hechos van a terminar confirmando de quién soy. Nuevamente, en el resumen de una vida. Por ende es que aprendemos que una fe real, una fe sin obras, ¿qué dice Jacobo? Está muerta. Si yo declaro fe en Dios, pero mi práctica es inadecuada, hay una incongruencia entre la profesión y los hechos. Vamos al versículo número 11, el cual dice así:
porque este es el mensaje, el anuncio que habéis oído desde el principio. ¿Qué anuncio oímos desde el principio? Que nos amemos unos a otros. El Señor de gloria, junto a los 11, luego que había partido aquel quien llegaría a ser traidor, Judas, junto a los 11, las horas previas a su arresto, les dijo esto: un mandamiento tengo, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Padre, ruego que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno en amor. Una reiteración en las horas previas a su arresto y postrera crucifixión. ¿De qué? De este anuncio. El amor unos a otros. Es un mandamiento. Nadie va a poder llegar al juicio y declararle a Dios: yo no sabía qué hacer con mis hermanos. Pensé que tenía que ser indiferente con ellos. No era relevante. El mandamiento básico que tenemos los creyentes es amar a nuestros hermanos. Es una orden del Señor. Como Él nos ama. Y amamos a los hermanos porque Él nos amó primero. Hablaremos de esto más adelante. Pero si hemos recibido el amor a través del Espíritu Santo, recuerda que fue a nuestros corazones, libro de Romanos, si recibimos el amor de Dios, ahora estamos aprendiendo a amar a los hermanos. Este es el anuncio, el mensaje que oímos de Él, que nos amemos unos a otros, o sea, que amemos a los hermanos. Versículo 12. No como Caín del maligno había sido y mató al hermano suyo. ¿Y por qué razón le mató? Porque las obras suyas malas habían sido, sin embargo, aquellas del hermano suyo justas. Aquí viene el ejemplo de la realidad del Hijo de Dios y del Hijo del Diablo, o los hijos de Dios y los hijos del Diablo. ¿En qué expresión? Dos hermanos. ¿Quiénes? Muy conocidos, se encuentran en el libro de Génesis, capítulo número 4, los hijos originales de Adán y de Eva, nuestros padres. ¿Qué hijos? Caín y Abel. Caín, registra el libro de Génesis, ¿qué hizo? Mató a su hermano Abel. Caín quedó registrado en las escrituras como homicida. El camino de Caín, declara Judas, no el traidor, sino Judas, el autor del penúltimo libro. El camino de Caín. ¿Qué camino? Es un camino de homicidio. Caín hizo derramar sangre inocente, la sangre del justo Abel, la sangre que clamó a Dios. Y Caín, en vez de arrepentirse de su crimen, escondió el crimen, declarando, cuando había matado a su hermano, que él no era cuidador de su hermano, cuando Dios le preguntó acerca de la vida de su hermano. Y la sangre de Abel clamaba. Recuerda, la escritura nos enseña que hay una sangre superior a la de Abel, la de Jesucristo, que habla mejor incluso que la de Abel. Pero la sangre de Abel clamaba a Dios. Esa sangre de Abel, Dios declara que va a caer sobre aquellos falsos líderes. En Mateo 23 va a ser la sangre desde Abel hasta el hijo de... hasta Zacarías va a ser demandada de la generación maligna. Caín, ¿qué hizo? Siendo hijo del diablo Caín, o sea, del malo había sido, está diciendo, 12, ¿qué hizo? Al hermano suyo mató. ¿Quién es el hermano de Caín? Abel. La pregunta, ¿por qué causa le mató? La respuesta está aquí, no hay que divagar. Le mató porque las obras, que son los actos suyos, ¿quién? Los actos de Caín, malos habían sido. En contrapartida, los actos de Abel, el hermano de Caín, justos. Nosotros vemos en el libro de Génesis que Abel ofrendó la primicia de la cosecha, lo mejor de sus frutos. ¿Se lo dio a quién? Lo mejor del ganado, ¿a quién se lo dio? A Dios en adoración. Antes de que estuviesen establecidos los ritos, las ceremonias, del corazón de Abel, la plenitud de lo que tenía le dio a Dios. En cambio, hubo una discrepancia porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín. En vez de Caín mirar la adoración de su hermano, buscar ser como su hermano, buscar en
adoración honesta a Dios, ¿qué hizo? Se llenó de envidia. Ardía de envidia, como dice Jacobo en su carta, cuando uno desea lo que no obtiene y arde. Y no obtiene las cosas que quiere porque pide para su carne. Bueno, Caín tuvo envidia de la justicia de su hermano y como Caín era del maligno, le quitó la vida al hermano. Hubo una manifestación, una evidencia de un hijo del diablo con un hijo de Dios. ¿Cuál fue la evidencia? El homicidio. El hijo del diablo mató al hijo de Dios. Hizo evidente Caín de quién era, del diablo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La justicia. La justicia practicada por Abel trajo envidia a Caín y le quitó la vida. No le mató por haber hecho algo malo. Abel no hizo algo malo. Le mató porque Abel era de Dios y Caín no. En su corazón. Su corazón, el corazón de Caín, estaba alejado. Versículo 13. ¿Esto simplemente es historia, amados? Oh, no, esto viene aplicación directa a nuestras vidas. Vamos a ver cómo se aplica la realidad de Caín y de Abel a nuestras vidas. 13. No os maravilléis, no os sorprendáis. Es una orden, verbo en modo imperativo. No nos maravillemos. ¿De qué, Juan? Hermanos, si os aborrece el mundo. Hay una reiteración de parte de Dios a través de Cristo Jesús y sus siervos, del llamado a la no sorpresa, a que no quede el discípulo en una situación como que le agarró no preparado. La maravilla va por ese lado. No se maravillen, no se sorprendan, no queden como en cierto aspecto como petrificados por algo que va a suceder. ¿El qué? Que les aborrezca el mundo. Pedro lo decía en su carta, que como si una cosa maravillosa os hubiese acontecido respecto de las pruebas que les habían llegado. Jesús les dijo que si a mí me aborrecieron, a vosotros los aborrecerán. No se maravillen de esto. ¿Por qué? Porque el mundo que está en tinieblas aborrece la luz. No debe de ser una sorpresa, no debe de alguien decir, ¿qué me está pasando? Que la gente me rechaza o me menosprecia. Si estamos andando en la verdad, si estamos practicando la justicia, si amamos a los hermanos, debemos de esperar en algún momento el rechazo del mundo. Por eso cuando llegue el menosprecio del mundo, el aborrecimiento del mundo, que no sea sorpresa. ¿Por qué? Porque fue anticipado. Si a mí me aborrecieron, dijo Jesús, a ustedes les van a aborrecer. Les digo las cosas antes que sucedan, para que no se sorprendan cuando vayan a llegar a realizarse, parafraseando lo que dijo Jesús. Entonces, nuevamente Juan parece que tiene que captar la atención de los hermanos. ¿Qué nos pasa? Nos sorprendemos cuando alguien nos trata mal. Por la verdad, debemos de aclarar algo. Podemos ser maltratados por nuestra propia necedad. No es eso lo que está anunciando la Escritura. Pedro lo decía en su carta, ninguno padezca por ser homicida, malhechor o entrometido. Eso es una necedad. Ahí alguien nos maltrata porque somos unos necios. No. Está hablando cuando practicamos la justicia y somos maltratados. A Cristo, ¿alguien le maltrató por hacer algo malo? Si él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué le maltrataron? Sin causa me aborrecieron. Gratuitamente fue el aborrecimiento del mundo hacia Cristo. Y los que son de Cristo serán aborrecidos. ¿Cómo quién? Como Caín, representando al mundo, siendo hijo del diablo, aborreció y mató a Abel. ¿Por qué causa? No por causa mala, sino por practicar la justicia. Así como Caín mató a Abel porque Abel practicó la justicia y Caín le envidió, le menospreció, así el mundo maltrata a los hijos de Dios. ¿Por qué causa? Porque practican la justicia y aman a los hermanos. Eso está enseñando el texto. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo en práctica. Los hijos del diablo aborrecen la justicia, porque aún no han nacido de nuevo, porque aún no han experimentado la liberación del Redentor Cristo Jesús a través de la fe al Evangelio.
Esto está enseñando Juan en su carta. No se sorprendan, no se extrañen, no se maravillen de esta realidad de que el mundo les aborrece, hermanos. Nosotros no nos debemos de sorprender. 14. Ahora dice, nosotros hemos sabido, en tiempo perfecto, lo sabíamos, lo sabemos y lo sabremos, que hemos pasado, o sea, un cambio de posición, hemos pasado fuera de muerte a vida. ¿Por qué sabemos que pasamos de muerte a vida? La pregunta la respondemos en el mismo versículo. Porque amamos, hermanos. El que no amando permanece, o sea, continuidad, en muerte. ¿Quieres una evidencia de que has nacido de nuevo habiendo creído al Evangelio de la Gracia de Dios? Una de las evidencias, esta carta, ¿recuerdas? Era una carta de evidencias de los que son hijos de Dios, de los que han creído. Una de las evidencias de un nuevo nacido, de un nacido de la palabra, de la verdad, nacido del Espíritu, nacido por gracia, ¿cuál es? El amor hacia los hermanos. Una evidencia que Caín no tiene. Porque la evidencia de vida de Caín, ¿cuál es? El homicidio. La evidencia de que alguien nació de nuevo es que ama a los hermanos y a las hermanas. Es una de las manifestaciones de que nació de nuevo. Nosotros sabemos, tenemos certeza. Cuando uno está en duda, ¿será que nací de nuevo o no nací de nuevo? Esa duda, primero, no proviene de Dios. La duda siempre viene del adversario que nos quiere confundir. Dios nos da certeza, convicción. Hemos creído al Evangelio. Y una de las manifestaciones que hemos creído al Evangelio que nos salve de una vez y para siempre, una de esas manifestaciones, ¿cuál es? El amor hacia los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan, en que amamos a los hermanos. Pero, el que no ama a su hermano, ¿qué dice Juan? Continúa, permanece en muerte. No nació de nuevo. Porque la salvación es pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a luz. Él los dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Si alguien permanece en muerte, no nació de nuevo. No importa si dice conocer a Dios o dice creer en Jesucristo, aún no le ha conocido. Una de las evidencias del nuevo nacimiento a través de creer en la obra redentora de Cristo Jesús, una de las evidencias es el amor hacia los hermanos. No como Caín, que menospreció al hermano, un amor hacia el hermano. 15. Todo el que aborreciendo el hermano suyo, asesino es, y habéis sabido que cualquier asesino no tiene vida eterna en él permaneciendo. El versículo 15 para muchos podría ser considerado la exageración de Juan. ¿Por qué? Porque mira lo que leemos. Todo el que aborreciendo, menosprecio, odio al hermano suyo, ¿en qué lo manifiesta el individuo? En asesino. Asesino es. Pero esto no es una exageración de Juan. Una cosa es menospreciar, aborrecer y otra cosa es quitar una vida. ¿Recuerdas el Sermón del Monte? ¿Qué dice el capítulo 5 de parte del Señor de Gloria a Cristo Jesús? El que se enoja, el que aborrece, es homicida. No homicida tangible, literal, de quitar una vida, sino homicida ante los ojos de Dios. Aborrecer a un hermano es ser semejante a quitarle la vida a un hermano. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Le quitamos la vida, le borramos de nuestra mente porque le menospreciamos, le aborrecemos, no queremos tener relación con ese hermano o esa hermana. Somos semejantes, similares a asesinos, homicidas. ¿Y qué le pasa a los homicidas? Cualquier asesino, cualquier homicida, no tiene vida eterna permaneciente o permaneciendo en él. No obtuvo el don de la vida eterna. Es más, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por estas cosas. Una de ellas es el homicidio, el matar, el hacer lo malo. No tienen herencia en el reino. Hermanos, no se maravillen si el mundo se aborrece. No debería de ser una maravilla que las tinieblas aborrezcan a la luz. Pero, ¿saben qué es una maravilla? Una maravilla triste.
que los hermanos y las hermanas nos maltratemos. No hay mayor tragedia que esa. Un discípulo tiene que estar preparado por la palabra de Dios, por el testimonio que tenemos en las Escrituras, a que el mundo le maltrate. Cuando él cree en Jesús, cuando él practica la justicia, tiene que estar preparado para que el mundo le maltrate. ¿Por qué? Porque a su Señor, Salvador, el perfecto ser, el único ser inigualable, Cristo Jesús, el mundo le maltrató y le aborreció. Así que tiene que estar preparado el creyente a que le maltraten. Hay algo a lo que no tendríamos que estar preparados, es aborrecernos unos a otros. No hay nada más trágico que los hijos de Dios seamos aborrecidos por el mundo y nos aborrezcamos entre nosotros. ¿En dónde está el consuelo? El confort, por así decirlo, el confortarnos en el tratarnos y recibirnos unos a otros mientras nos menosprecia el mundo. ¿Por qué causa, hermano o hermana, te estás escondiendo de tu hermano, de tu hermana? ¿Por qué causa no estás congregándote y no estás ocupando tu lugar en la asamblea de los santos? ¿Por qué causa te has apartado de tu hermano o tu hermana? Ya no le llamas, no le buscas, no le asistas, no le recibes. ¿No te ha dado Dios a tu hermano o a tu hermana para que experimentes lo que no estás experimentando en el mundo? Porque el mundo te está aborreciendo. Tú dirás, a mí el mundo no me aborrece, entonces no estás viviendo plenamente a Cristo. Si nosotros pasamos toda nuestra vida y el mundo nos ama, ojo, si fueseis del mundo, el mundo amaría lo vuestro, lo suyo. Pero el mundo no ama lo nuestro porque el Señor nos escogió del mundo y nos rescató del mundo, y ahora el mundo nos aborrece. ¿Como quién? Como Caín, hijo del diablo, que aborreció a Abel, hijo de Dios. ¿Y cómo le aborreció? Matándolo. ¿Por qué? Porque Abel, el hijo de Dios, practicaba la justicia, y Caín tuvo envidia de la práctica de Abel adorando a Dios y Dios aceptando su adoración. Hay dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo ser un hijo de Dios? Creyendo en el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Si creo en el unigénito Hijo de Dios, nazco de nuevo de una vez y para siempre, recibo el sello del Espíritu Santo. Pero ojo, que si nazco de nuevo de una vez y para siempre y soy sellado con el Espíritu Santo, van a acompañar al nuevo nacimiento con el tiempo evidencias. ¿Cuáles? Algunas de las que vimos hoy. Práctica de justicia, amor al hermano y a la hermana. Garantizado por la palabra de Dios, no doctrina humana, palabra de Dios que el Espíritu le dio a su siervo Juan y que él ha transferido y que hoy, después de muchos años, casi 2 milenios, estamos releyendo y estamos aprendiendo. Amados, amigos en especial que nos escuchan, ser un hijo del diablo podrá parecerte un supuesto camino de libertad, en el que tú imaginas que estás haciendo lo que deseas. Pero ¿sabe algo? En base a lo que Dios dice, tú estás siendo esclavo del pecado, porque el que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Y qué pasa con un esclavo? No queda en la casa para siempre, o sea, no va a disfrutar del reino para siempre. En cambio, si el Hijo te libertare, serás libre verdaderamente y vas a conocer la verdad, y en la verdad vas a permanecer para siempre en gloria eterna. ¿Cómo puedes ser libre por el Hijo? Creyendo en su obra, en que Él murió por tu pecado en la cruz del Calvario, el que Él fue sepultado y que 3 días después resucitó de entre los muertos para obsequiarte, para darte su justicia y que tú estés reconciliado con Dios. Tú puedes hoy hacerte acreedor de este don de la vida eterna creyendo en Jesucristo, confesándole a Dios tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado, o tú puedes rechazar esta obra y continuar siendo un hijo del diablo y padecer junto al diablo en un lago de fuego. Esta es la realidad. No será políticamente correcto, pero es la verdad. Y nosotros clamamos a nuestros amigos oyentes, reconcíliense con Dios por la obra de Cristo Jesús. Sea la gracia del Padre con todos los que aman a Jesucristo.